Buenas tardes, hoy día vamos a hacer unos ejercicios con respecto a las leyes de los gases, involucrando las tres leyes fundamentales y una ley general. Bien, vamos con el primero, dice, un recipiente que puede variar su volumen contiene 12 litros de agua. Vamos poniendo los datos. Tenemos el volumen inicial, 12 litros, de un gas a 32 atmósferas. ¿Qué sería eso? La presión. Tenemos una presión inicial de 3,2 atmósferas y 43 grados Celsius, que va a ser nuestra temperatura inicial. ¿Ya? Dice, ¿qué volumen alcanzará si aumentamos la temperatura hasta los 185 grados Celsius? Entonces tenemos la temperatura final de 185 grados Celsius, manteniendo constante la presión. Bien. Dice, y luego vamos a la parte B. Y si mantenemos el volumen constante, ¿qué presión alcanzará? Tenemos otra incógnita. Así que vamos a dividir en parte A y B. Para la parte A vamos a trabajar con la ley de Charles y Gay-Lussac, que varía la temperatura y los volúmenes y la presión queda constante, como nos dice en el literal A y la primera pregunta. Bien, pero recuerden, para trabajar con estas leyes deben estar en, ¿cómo decirlo?, en grados en Kelvin, la temperatura. Por eso vamos a cambiar nuestros datos. 43 grados Celsius en Kelvin sería 316 Kelvin. Y 185 sería 458 Kelvin. Solo se suma 273 Kelvin aplicando la fórmula. Entonces, ¿qué nos pide en el literal A? ¿Qué volumen alcanzará si aumentamos la temperatura hasta 185 grados Celsius manteniendo la presión constante? Entonces la presión es constante y nos pide, según el enunciado, el volumen final. Bien, despejamos el volumen final va a ser igual a la temperatura final sobre la temperatura inicial multiplicado por el volumen inicial. Entonces tenemos como temperatura final, que ya nos dieron, 458 Kelvin sobre 316 Kelvin, multiplicado por el volumen inicial, que sería 12 litros. Y esto nos da de resultado 17,39 litros. Listo, resolvimos nuestra parte A. Vamos a nuestra parte B. Y si mantenemos el volumen constante, entonces aplicamos otra ley de los gases, que sería solo de Gay-Lussac. Aquí varían las presiones y las temperaturas. Bien, ¿qué nos dice? Si mantenemos el volumen constante, ¿qué presión alcanzará? Como ya nos dieron una presión inicial anteriormente, pide la presión final. Despejamos de la fórmula, tenemos que la temperatura final dividido por la temperatura inicial multiplicado por la presión inicial. Entonces, reemplazamos estos datos. Como temperatura final ya teníamos que era 458 Kelvin, dividido por la temperatura inicial, que era 316, multiplicado por la presión inicial que nos dieron, que era 33,2 atmósferas. Y esto nos da el resultado 4,63 atmósferas. Listo. Estos serían los dos resultados del primer ejercicio que estamos realizando, aplicando dos leyes fundamentales de los gases. Ahora vamos a la segundo ejercicio. Dice, se tienen 4,5 litros de un gas sometido a 4,8 atmósferas y de pronto se reduce esa presión a 2,4 atmósferas. ¿Cuál será el volumen que ocupa el gas? Listo, para este ejercicio ocuparemos la ley de Boyle, que es otra ley de los gases. Pero saquemos datos primero. Como datos tenemos un volumen meramente inicial, que vale 4,5 litros, y una presión inicial de 4,8 atmósferas. Y de pronto la presión se reduce, entonces tenemos una presión final de 2,4 atmósferas. ¿Qué nos pide? ¿Cuál será el volumen que ocupará el gas después de reducir la presión? Entonces sería el volumen final. Esto sería lo que nos pide. Para eso vamos a despejar de la fórmula
Entonces tenemos que el volumen final va a ser el volumen inicial con la presión inicial dividido por la presión final. Vamos a reemplazar nuestros datos. Como volumen inicial tenemos los 4.5 litros. 4.5 litros multiplicado por nuestra presión inicial, que es de 4.8 atmósferas, dividido para nuestra presión final, que aquí dice que es R2, sería 2,4 atmósferas. Y como volumen final, ya realizando los cálculos, nos quedaría 9 litros. Listo. Este sería el resultado de nuestro segundo ejercicio aplicando la ley de Boyle. Vamos a nuestro tercer ejercicio. Dice, un globo lleno de un gas con un volumen de 2,5 litros a 1.2 atmósferas y 25 grados Celsius se eleva una atmósfera, se eleva en la atmósfera, unos 30 kilómetros sobre la superficie de la Tierra, donde la temperatura y la presión son 23 grados Celsius y 3 exponente a la menos 3 atmósferas, respectivamente. Y nos pide el volumen final, entonces nos pide el volumen 2. Listo. Como estamos hablando de leyes de los gases, distancias no intervienen, así que prácticamente lo que me parece sería un extractor del ejercicio. Listo. Vamos a obtener nuestros datos. Dice un globo lleno de gas con un volumen de 2.5 litros, sería nuestro volumen inicial, 2,5 litros, y tenemos una presión inicial de 1.2 atmósferas. Posteriormente también tenemos la temperatura inicial de 25 grados Celsius. Pero recuerden que siempre en las leyes de los gases trabajamos en kelvin, así que tenemos que sumar a ese dato 273 y tendríamos 298 kelvin. Listo. Vamos a otro. Vamos a decir, otro dato. Donde la temperatura y la presión son 23 grados Celsius. Entonces, cuando está ascendiendo a la superficie de la Tierra unos 30 kilómetros, va a tener una temperatura final y una presión final de 23 y 3 exponente de nuestras atmósferas. Entonces, la temperatura final va a ser igual de 23 grados Celsius. Convertido a Kelvin sería 296 Kelvin. Recuerden, solo sumamos 273 con respecto a la forma que ya hemos aprendido anteriormente. Y tenemos una presión final de 3 exponente a la menos 3 atmósferas. 3 exponente a la menos 3 atmósferas. Listo. Una vez obtenido nuestro dato, vamos a despejar nuestra fórmula. ¿Qué nos pide? El volumen final. El volumen 2. Tenemos que despejar. Sería el volumen inicial o la presión inicial dividido por la temperatura inicial, pero la presión final va dividida y multiplica la temperatura inicial. La temperatura final va a multiplicar nuestro volumen inicial y presión inicial. Entre las dos. Listo. Todo está multiplicado. Vamos a reemplazar los datos y ver qué nos da. Vamos a ver, el volumen 2 va a ser igual a volumen inicial 2,5 multiplicado por la presión inicial 1.2 y multiplicado por la temperatura final, la temperatura 2, que sería 296 Kelvin, dividido para la temperatura inicial, que es de 298 Kelvin, multiplicado por la presión final, que sería 3 exponente a la menos 3 atmósferas. Y listo. Una vez realizado el cálculo, como volumen final o volumen 2, da lo mismo, tenemos 993,28 litros. Y listo. Estos serían nuestros 3 ejercicios fundamentales aplicando las leyes de los gases y una ley general que engloba la presión, temperatura y volumen.
Gracias por su atención.